Yo tengo una pregunta, profe. Sí, adelante. Bueno, ve que la clase pasada calculamos con las... Bueno, aquí igual con el simulador y con las rectas, calculamos una HF. Ya no me quedó claro si esa era, pues vaya, la HF normal o era la HF o la HF o cero, se llama así. Ah, este... Voy a hacer alguna anotación allí en Aquí, al obtener aquí la HF, lo puedo poner de este lado, nosotros estamos obteniendo para un mismo punto, es más, ahorita estamos haciéndolo para el otro parámetro, pero vamos a repetir lo que aquí decía y tratar de contestar enseguida su pregunta. Este circuito que tenemos aquí a la derecha, este tiene una HFE, que sería la IC sobre la IB. Y en este caso, serían los valores que tenemos aquí, de 11.24 miliamperes. Y la IB es la de 36.62 microamperes. Este valor de HFE, también es como una beta en CD. ¿Sí? Estamos tomando el valor, un solo valor de corriente de colector y un solo valor de corriente de base. Y eso nos daría esa sería la beta HF con mayúsculas o bien la beta CD. Pero, aquí lo voy a poner. Ahí tengo 3 curvas. Voy a marcar esta curva, la del centro. Aquí tengo mi punto. Y esto correspondería aquí a esta IC, que es la de 11.24. Y la corriente de base que está generando esa curva sería aquí 36.62 microamperes. Pero si ahora tomo alrededor de este punto un valor arriba y un valor abajo, por ejemplo, este y que es lo que estamos haciendo, entonces aquí tendríamos, esto sería para una IB2 y eso la generaría una IB1. Y esto generaría una corriente IC1 y esto sería una IC2. Ahí debe estar apareciendo en su pantalla. Entonces, aquí podríamos tener lo que es una beta en CA, que sería la HFE con minúsculas, y aquí sería un delta IC entre un delta IB, y que serían las variaciones. Aquí sería IC2, que ya lo habíamos mencionado. Así sería. Entonces, lo que nosotros estamos, si nosotros hacemos la operación que está a lo derecho y 11.24 entre 36.62, nos debe también dar alrededor de los 300.
En este caso, pues, llega a parecerse, ¿no? Llega a coincidir. Aquí, si hacemos la operación, sería 11.24 entre 36.618 igual. Aquí daría una beta de aproximadamente 307, lo que estaría acá de este lado. 307. Eso es lo que se obtendría al dividir esta IC entre esta IB. Pero si lo hacemos de esta forma, para obtener la beta en CA, o sea, las variaciones de IC la variación de IC entre la variación de IB, pues aquí nos obtuvimos un valor de 299.1 y yo lo aproximé a 300, ¿no? El valor que podría utilizar a la hora de hacer el análisis ya con el modelo. Entonces, esa es la diferencia entre una beta en CD y una beta en CA, ¿sí? Y con parámetros, llevándolo a los términos de parámetros, esta beta en CD sería HFE con FE con mayúsculas, ¿sí? Es la diferencia entre esta HFE con minúsculas, que representaría la beta en CA. Así que, si alrededor de este punto, donde están 36.62, el incremento es menor, pues entonces esa beta se puede acercar, la beta en CA, su valor se puede acercar al valor de la beta en CD. Entonces, aquí resultó, en este caso, el valor de 299.1. Eso fue lo que obtuvimos de las gráficas. Y en el caso o con el punto de operación a partir de la tabla, se obtuvo el valor 307. Entonces, allí hay una ligera variación. Y pues esto es también porque no llega a ser lineal, ¿no? El comportamiento del transistor. Entonces, en lugar de haber tomado estos incrementos que fueron de 2 microamperes, entonces pude haber tomado un incremento menor aquí, por aquí, y este por aquí. Y entonces ya tendría otros 2 puntos, ¿sí? Para corrientes de base diferentes y corrientes de colector diferentes. Y tal vez esa delta que se disminuyó pudiera acercarnos a un valor a 307, ¿no? 301, 302. Depende de los valores que tomáramos o que tomemos. ¿Sí? No sé si contesté su pregunta. Sí, es que me había confundido. Pensé que había calculado HOE, pero no, ya vi que no. Gracias, profe. No, HOE todavía no la estamos calculando. En eso nos quedamos. Y esto es para la HFE. ¿Sí? Esto, seguro que por ahí lo mostré en una, creo que estaba en una imagen en PowerPoint. Por ahí mostré lo que era beta en CD y beta en CD. Beta en CD y beta en CA. Bueno, entonces, creo que desaproveché mi tiempo porque no le contesté lo que me preguntó. Y espero no haberlos hecho perder también su tiempo. Entonces, me voy a pasar
la parte para obtener HOE. Y en eso creo que estábamos, no sé, por eso les preguntaba que aquí nos habíamos quedado. Si apunto aquí a donde está colocado este cursor, está colocado en la curva de 36.6, que es el valor del punto de operación de ICD de IBQ. Y el otro cursor está ubicado en la misma curva, pero en otra posición. Y vamos a ubicarlos. Aquí está, creo que ahí nos quedamos. Y vamos a ubicarlos vamos a obtener HOE. Entonces solo se requiere una curva y la curva con la que estamos trabajando es con la que está en el centro. Allí ustedes la pueden ver. Se ocuparon dos curvas, una arriba y una abajo. Las que están la del centro es la que corresponde a la IBQ, que es lo que tracé allí, ahí a mano, y que eso fue solamente para obtener HF. Así que ahorita voy a eliminar estos trazos y voy a ocupar solamente una curva, que es esta, ¿sí? Hasta acá. Y voy a ubicar los cursores en este punto y en este otro punto. Entonces, aquí tendría una variación en el voltaje BCE. Aquí, esto sería un delta BCE. Y en este tendría un delta IC. Y ya habíamos dicho que HOE era delta IC sobre delta BC. Entonces el delta IC de aquí lo podemos tomar y sería 21.398 microamperes. Y el voltaje BCE, la variación fue de 200 milivoltios. ¿Sí? Si dividimos, aquí nos da el resultado. Si ustedes dividen ese valor de 21.39 entre 200, pues debe dar 10.699. Entonces, este HOE resulta de 0.00010,699. O bien, esto sería 1.069 por 10 a la menos 4. ¿Sí? Ahora, esto dijimos que era en unidades de Siemens. O también MOS, ¿no? Porque esto es una conductancia, es corriente entre voltaje.
Así que el inverso de 1 sobre HOE sería $9,346. Así. Y esos serían ohms. Entonces, cuando tenga mi circuito, aquí está mi fuente, que ya obtuve el valor de HFE por IB. Entonces, aquí serían los 300 por IB. Ya tiene un valor. Y esta, que lo voy a poner como resistencia, sería 1 sobre HOE. Y eso serían 9,346.6 ohms. O sea, cuando ya vaya a mi circuito, yo tengo que colocar esos valores, porque pues es lo que vamos a investigar, ¿no? En este circuito, en este, ¿sí? De este circuito que estoy colocando ahí ahorita, mostrando, este es del que debemos obtener la impedancia entrada, impedancia salida, ganancia de voltaje y ganancia de corriente. Entonces vamos a ver cuánto es B de salida entre B de entrada o B de salida entre BS, considerando el valor de RS. Y el transistor, pues al sustituirlo por su modelo, ya tenemos estos valores. Entonces, ese valor de 9,346, si nos vamos ahora a si lo alcanzan a ver en la parte de abajo, ahorita en la pantalla que estoy mostrando, este valor que está en el modelo en la parte de abajo, en el rectángulo naranja, este HOE, aquí lo puse en 9,350. O sea, este valor es justamente el que acabamos de calcular y que aquí obtuve 9,346. Entonces aquí yo lo redondeé a 9,350. Pero pues ya con a partir de las gráficas, estamos obteniendo los valores de los parámetros para ese circuito en particular. Entonces, lo que nos faltaría sería obtener HIE y HRE. Eso lo vamos a hacer con el otro juego de curvas, que serían corriente de base contra voltaje base emisor. Entonces, ya está aquí estos dos valores a los que llegamos aquí en este circuito son los que estamos obteniendo aquí. ¿Sí? Entonces, para HOE fue una sola curva. Esta que estamos aquí es esta, la que estoy marcando en negro. Y estoy colocando el cursor en 2 puntos sobre la curva alrededor del voltaje colector emisor. Entonces, por aquí está el punto de operación y un poquito a la izquierda y un poquito a la derecha colocamos estos 2 puntos y ahí obtenemos esa delta IC entre delta BC. Sí, es como estamos obteniendo este valor de HOE. Así que, si no hay alguna pregunta, podríamos pasar al otro circuito para obtener los parámetros que nos faltan, que serían HIE y HRE. Sí, de acuerdo a la
Profe, yo una pregunta, perdón. Sí, adelante. Esos puntos bien los pudo haber puesto más arriba, bueno, más arriba y el otro más abajo, pero con que fuera proporcional, ¿no? Entonces hubiera salido lo mismo, ¿no? Sí, tal vez haya alguna ligera variación, pero sí es muy parecido. Por ejemplo, vamos a colocar el cursor, ya que lo menciona. Mire, por ejemplo, lo voy a hacer más hacia la derecha. Lo voy a correr. Este cursor lo voy a mover. Am, ahí se ve que lo estoy moviendo. Y ahora lo voy a hacer más hacia la izquierda. Que quede, como usted dice, eh, el punto que marqué en verde, que quede ahí en el centro. Por ejemplo, ahí, ¿sí? Entonces, si observan, el valor se sigue manteniendo, el que está ahí abajo en la ventana de los cursores dice 0.000106992. Entonces, prácticamente este valor que está ahí que marqué en azul se sigue manteniendo y aquí pues, nada más me faltó agregarle un 2, ¿no? Pero ya varía muy, muy poco. Y pues todavía lo puedo hacer, a lo mejor me puedo pasar a 5.71, 5.73. Ay, bueno, me pasé a 5.74 y en pues me puedo pasar a 5.8. Bueno, no. Pero vean, la pendiente sigue siendo la misma, el valor de HOE sigue siendo el mismo, ¿sí? Pudiera variar más, a lo mejor si este punto lo desplazo hacia la derecha, pero no cambia demasiado, ¿no? Si esto lo abro también, más o menos se mantiene, aunque ya hice una variación muy grande en corriente de colector y en el voltaje BCE. Entonces en el voltaje BCE me estoy yendo como desde los 5 volts, ¿no? Ahí está, 5, y está en, esto lo puedo poner más, por ejemplo, 6.4, ¿sí? Ahí hay una variación de 1.4 volts en delta BCE cuando yo lo tenía en 200 milivolts. Y la corriente del colector estaba variando en 21.4 microamperes. Pero acá con esta variación, tengo una variación de 149 microamperes. Ahí se puede ver. Ya se movió tanto se abrió el delta de BCE como el delta de IC. Pero aún así, en la división, nos sigue dando el mismo valor de 1.0699 por 10 a la menos 4. Esto quiere decir que en esta región es prácticamente lineal el comportamiento del transistor, ¿sí? Entonces,
Y ahí se puede ver que el trazo es como el de una recta, y todavía le puedo exagerar, o sea, me puedo ir más hacia la izquierda y el otro, moverlo hacia la derecha. Por ejemplo, ahí. Lo puse en 6.9 y lo dejo en 4.5. Y vean que la variación, bueno, el valor se mantiene en 1.0699. Así que este valor que estamos obteniendo de 9.346, pues está bien. Acá en el que yo coloqué fue 9.350. Entonces yo la aproximé ahí, pero podríamos dejar el valor exacto de 9.346 aquí. Y este valor es el que lo tendría que registrar acá. Entonces, esto es lo que ya obtuvimos. Voy a eliminar estos trazos para llenar la tabla. Entonces voy a quitar esto. Y aquí yo había dicho que el cursor se colocara en este valor 5.682. Entonces, nada más para tener ese valor. Allí. Y el otro en 5.882. Allí. Entonces, ahí esa era la condición que yo había establecido aquí. Y si ya tengo ese valor, la corriente es constante, 36.6 microamperes. Y lo que tendría que registrar aquí sería la corriente que está ahí. Ahí es donde tengo que poner el valor. Entonces, para 682, ahí tendría que poner 11.23. Ahí está, miliamperes. Y luego en el de abajo, la IC2. Allí tendría que poner 11.25. 158 miliamperes. La variación es de 200 milivolts, esa está bien. Y aquí me faltaría poner este valor. Ahí tengo que poner 21.398067 microamperes. Y entonces el resultado, ahí debería poner 0.123100699. Entonces ya con esto aquí podría poner, sería 1.0, pues vamos a dejarlo 1.07 exponente a la menos 4, ¿no? Así sería. Entonces ya tendríamos el resultado. Ya llené la tabla
Y así es como te quedarían estos valores, ¿no? Ya tengo la HFE 1.07 y acá pues puedo dejar la HFE en 300 o en 299. Si lo estoy aproximando, es más cercano a 299 que a 300. Por eso es que puse este. Entonces yo ya puedo tomar este valor de 299 y colocarlo acá en esta HFE, en nuestro circuito, que está aquí. Aquí está. 300 y el inverso de 0.00010699, pues tendríamos que, nos da 9.346. Ese es el valor que nos está dando. Bueno, entonces esto es para obtener estos dos parámetros, ya los completamos. Ahora lo que falta es obtener estos, ¿sí? Entonces aquí nada más revisemos. Sí, lo mismo, la directiva va a ser, la corriente va a variar de 0 a 50 microamperes. ¿Por qué puse este valor de 0 a 50? Porque sé que la corriente de, voy a cerrar esta ventana. La corriente de base es de 36.6. Entonces, en el eje, aquí, esto va a ser IB, y va a ir desde 0 hasta los 50 microamperes. Porque, pues, en ese rango estaría colocando el valor de los 36.6, que es la IBQ. ¿Sí? Entonces, no necesito más corriente. Ahí, pues, puedo observar la curva. Y luego, este valor va a ir desde 0 hasta 50 con incrementos de 0.01 microamperes. Se le va a asignar el valor en voltaje colector emisor de 4.782 volts. Y entonces tendríamos una primera curva que iría desde 0 hasta 50 para un determinado voltaje en colector. Y esos valores tenemos desde 4.78 hasta 6.78 y va incrementando de 0.5 en 0.5. Entonces aquí 4.78 más 0.5 sería 8, 2, 5.28. Si a 5.28 le sumamos 0.5 sería 5.78 y ahí tendríamos tres curvas. Ahorita las podríamos ver. Entonces, lo que sigue es trazar hacer la simulación y ver el voltaje en base. Es lo que vamos a hacer. Entonces, voy a esto, aquí a la simulación. Ahí está.
Aquí puedo eliminar el trazo, ¿no? Para que vean que estamos en esa curva, aquí. Y lo que estoy colocando es el voltaje aquí. Base. Si nos vamos para acá, ahí está. Ahora, ¿cuántas curvas estarían aquí? Tal vez aquí aparezca una sola, pero si aquí tratamos de hacer esto, ahí ya se ven varios trazos, ¿no? Entonces, ahí vean, ahí hay cinco trazos. El del centro corresponde a un voltaje colector emisor que es el del punto de operación y hay dos valores arriba y dos valores abajo, ¿sí? Pero es tan poca la diferencia que cuando quitamos el zoom, pues parece una sola, ¿no? Entonces aquí se puede ver qué curvas tenemos y ahí tenemos 5. En la que está en el renglón 3 y en el paso 3 es 5.7824. Y hay dos valores menores de 5.78, abajo de 5.78, que son los renglones 1 y 2. Y luego valores arriba de 5.78 están los otros dos renglones, el 4 y el 5. Entonces, vayamos al circuito. Vamos a seleccionar solamente el del centro y dos más, uno arriba y otro abajo. Entonces, la curva prácticamente se va a ver igual. Ya le haremos zoom, pero ahí están. Aquí solamente hay 3 trazos. Ahí se puede ver aquí. Ahí están, ¿no? Ahí están los 3 trazos. Porque ya quitamos 2 curvas. Entonces, ahora aquí, ¿qué nos dice? Obtención de HIE solo se requiere una curva y es la curva que corresponde al BCE de 5.7824, que es el BCE Q, es el del punto de operación. Y sobre esa curva vamos a tomar un valor ligeramente arriba de IBQ y un valor ligeramente abajo de IBQ. Entonces, vamos a obtener el voltaje base emisor. Así que vamos a colocar el cursor en 36.52 y 36.72. $36.52, aquí lo pongo. Ahí está. Y el otro en 36.70 no era 36, ¿no? A ver, ¿cuál era? 36.52. Entonces lo voy a mover. Ahí está, 36.52, ya puse el primer cursor y ahora el otro en 36.72. Aquí voy a mover Ahí pareciera una variación muy, muy pequeña, entonces lo que voy a hacer es
por ahí está el punto de operación, voy a hacer zoom ahí en esa parte. Entonces aquí hago esto. Pero debo seleccionar la curva de en medio. Entonces ya ahí ya puse el cursor. Si ahí vean, está en 5.7824, que ese es el voltaje del voltaje BC, ¿sí? Que aparece aquí. 5.78, aquí está abajo en el rectángulo. 5.7824. Entonces, ese está allí. Y esta curva, la del cursor 2, también debe estar en la posición de la curva del centro. Entonces, ya coloqué en 36.52 allí, y esta la coloqué en 36.72. Ahí está. Entonces, lo que debo obtener, aquí hay una IB1, aquí hay una IB2, y aquí hay un voltaje base emisor 2, aquí hay un voltaje base emisor 1, deje por aquí a alguien afuera. Entonces, este delta base emisor, aquí lo puedo poner, delta base emisor, ¿cuánto es? Aquí se puede ver, son 151.27659 microvolts. Y la variación de corriente, delta IB, son 200 nanos. Así que el HIE, dijimos que era la variación de voltaje en emisor, en base emisor, entre la variación en la corriente de base. Y entonces aquí tendríamos el valor de 151.27 por 10 a la menos 6 sobre, ahorita este trazo lo estoy ya anotando, entre la variación de corriente de base, que serían 200 por 10 a la menos 9. Entonces ahorita esas anotaciones ahí están ya en pantalla. Y si esto lo dividimos, si dividimos eso que está allí, 151.27 entre 200 nanos, esto me da un valor de 756.383 ohms. Entonces, este valor, esos valores que tengo ahí en la ventana de los cursores, tendríamos que registrarlos acá. Entonces, ahí ya tengo 718.89 y 719.04. Ya los tengo aquí anotados. Y el valor que me da a mí es de 756.38. Yo anoté 750 y... Bueno, tal vez allí en mis ajustes
podría ya colocar estos valores que son 151.27. Esto sí está bien. Entonces, 151.27. Es que yo nada más utilicé bueno, me debería anotar 756.35. Aquí debo anotar, debo corregir. Y debe poner 756.35. Ya, ahí ya tomé los valores de la simulación. Estos circuitos, ustedes los tienen allí en Teams, ¿no? Los subí desde el fin de semana. Así que ahí están estos dos, este valor, y se ocupó una sola curva, ¿sí? Así que así es como estamos obteniendo HIE. Y aquí, si está de 756, vean lo que puse acá en este circuito. Yo puse 755. Ahorita cambio la pantalla. Y aquí si observan el valor de HIE, ahí se puede ver en la parte de abajo, no lo está tapando nada. Dice RHIE, yo le puse 755. Pero ya en el análisis podremos poner el valor de 756. ¿Sí? Así que voy a tratar de colocar las expresiones en Excel para que sea mucho más fácil, ¿no? Y no estar viendo la calculadora ahí, ¿qué pasa si es 755? ¿Qué pasa si es 757? Entonces, en Excel puede ser muy rápido. Así que ya, de aquí tenemos otro valor asignado a un parámetro, y además nos faltaría el cuarto parámetro, que sería se requieren dos curvas, y vamos a colocar el cursor en 36.62 y vamos a obtener el valor de BCE. Y vamos a acá. La curva aún es 5.2824. Vamos a ver si ese cursor está en la del centro. Vamos a ya la puse en la de abajo, y ahí me dice que es para 5.2824. Vamos a ver aquí qué valor nos pide, o lo que nos señala aquí aquí está, 5.2824. Y el otra que sea de 6.28. Entonces, este cursor lo voy a poner arriba. Y ahí dice 6.2824. Entonces, estoy utilizando dos curvas. Hay 6.28 y aquí dice 5.28. Así que, si revisamos aquí en nuestro circuito,
El punto central en BCE es 5.78. Entonces, a 5.78 le estoy restando 0.5. ¿Sí? Aquí. En este valor, en mi punto central, lo voy a anotar ahí en el rectángulo donde está el punto de operación del lado derecho. El valor de BCEQ es de 5.78. Entonces, medio volt abajo es 5.28, que es el valor que estoy seleccionando aquí. Y luego el otro valor arriba sería 0.5 arriba de 5.78 y sumándole 0.5 me da 6.28. Entonces, para esas dos curvas, coloco el cursor en el valor de IB 36.62. Entonces, me voy a la curva, pero antes voy a eliminar los trazos para que... Entonces, tenemos que irnos al valor de 36.62 con los cursores, 36.62. Por ahí debe estar. Ahí está, 36.62. Y esta igual, lo acerco. Ahí está. Y lo que me queda es hacer aquí este zoom. Ahí está. Entonces, la IB es constante. IB igual a 36.62 microamperes. Lo dejamos constante y tomamos este punto y tomamos este. Entonces, lo que tenemos una variación de aquí hacia acá, delta BB, y esto aquí lo podemos ver. Es de 10.6692.3 microvolts. Y luego, este voltaje, esta curva corresponde a un BC2 y esta curva corresponde a un BC1, que ya lo tenemos, ¿no? Dijimos, aquí lo dijimos. Es 5.28 y 6.28. Uy. 6.28 y 5.28. Entonces dijimos que el HRE era una variación del voltaje de entrada, que en este caso era el voltaje base emisor, y en otro era la variación del voltaje colector emisor. Entonces, aquí tendríamos 10.66923 por 10 a la menos 6 entre esta variación del voltaje, que sería de 1 volt. Entonces, pues esto nos quedaría 10.669 por 10 a la menos 6.
Esto aproximadamente sería 10.7, ¿no? Por 10 a la menos 6. Y este valor es el que debería registrar aquí en mi tabla. Yo le puse 10.67. Entonces, así es como obtuve este valor de 10.67 por 10 a la menos 6. Y si nos vamos al circuito, aquí está 10.7. El valor que ahí le puse, ahí aparece en la fuente, en la parte de abajo. Ahí le puse 10.7, que es el que acabo de calcular, que está ahí en rojo. Sí, aquí. Bueno, no sé, lo estoy tapando. Pero ese 10.7 por 10 a la menos 6 que escribí en rojo, que acabamos de calcular, es el que está en el circuito. Entonces, esos valores que ya están de HIE, HRE, HF, HOE, son los valores que utilizaríamos para poder determinar qué tanto va a amplificar esta etapa. Entonces, a este circuito que está aquí, ya lo puedo sustituir por su equivalente. Entonces, ahora lo que voy a hacer es, con este circuito que tengo aquí, voy a hacer el análisis general, donde solamente a esta HI, esta yo la dejé como HI, esta la voy a dejar como HR, HF, HO, y esto que está aquí lo voy a llamar ZL. Y voy a dejar esta RS, esta fuente, y voy a omitir ahorita esta resistencia para hacerlo general. Entonces voy a hacer el análisis solamente con la fuente, BS, RS, el modelo, y voy a utilizar una sola ZL, que ya sabemos que sería el paralelo de la resistencia del colector con la carga, ¿sí? Porque el capacitor pues quedó por aquí en corto. Ahí lo voy a mostrar en la gráfica. El capacitor resultó un corto, entonces por eso está conectada directamente la RL a la RC en paralelo. Así que, ¿por qué voy a hacer esto? Porque el circuito podría aplicarse entonces a un emisor común, base común, un colector común, ¿sí? Así que si es ya emisor común, lo que tendría que hacer en mi circuito es sustituir los valores que ya calculamos, y podríamos darle un valor a RC y a RL, que en este caso serían 820, y RC y RL sería 10K, y el paralelo me estaría dando de 757. Entonces, este valor es el que podríamos utilizar, ¿no? ZL de 757 en nuestro cálculo. Y ya que tengamos esos resultados, lo podríamos comparar con el resultado de la simulación para ver si se parecen, ¿no? Y tendríamos que obtener el voltaje de salida, el voltaje en la carga, entre el voltaje B1, que sería el voltaje en la entrada o en la base del transistor, ¿sí? Entonces aquí estoy utilizando este B1, B2, I1, I2, y esto lo voy a llevar a la pizarra para tratar de establecer ya las ecuaciones y tratar de obtener la primera expresión que me daría el voltaje, la ganancia de voltaje, ¿sí? Así que les pido por favor que tengan allí anotados los valores de HFE, HI, HO y HR para
sustituirlos en la expresión que aparece en la pizarra que voy a presentar ahorita. Entonces voy a moverme de aquí y ya vamos al análisis del circuito y el primer paso es obtener la ganancia de voltaje y para ello tengo que establecer las ecuaciones. Así que allí me voy a apoyar en en la pizarra que debo tener por aquí. Aquí está. Ahorita se las comparto. Bueno. Entonces, justamente el circuito que les mencionaba lo redibujé aquí. Aquí que se vea completo. Ahí está. Entonces, vean cómo aparece la fuente BSRS. Está mi circuito del modelo. Aquí está. Y del circuito puedo establecer tres ecuaciones. Primero, ¿cómo calculo la corriente I1? Que sería la corriente de base. Pues sería el voltaje B1 menos el voltaje en la fuente, HRB2. Entonces, es la diferencia de voltaje entre el valor de la resistencia, que sería HI. Entonces, eso le llamo la ecuación 1. Luego, la I2, pues ustedes ven del lado derecho que entra hacia el nodo donde está la fuente, y ahí, pues ese I2 se divide en dos, en HFI1 más el voltaje B2 entre la resistencia, que ya la puse como resistencia, que es 1 sobre HO. Entonces, esa corriente que se divide en dos, que es HF por I1 más HO por B2, es la ecuación 2. Ahí está anotada. Y luego la corriente I2, vean cómo estoy marcando el voltaje. O sea, aquí estoy marcando más y menos. Entonces, según este sentido, aquí habría esta corriente. ¿Sí? Así sería la corriente por esta resistencia. Pero como yo estoy marcando la I2 en el sentido contrario, por eso es que es menos B2 entre ZL. ¿Sí? Por eso el signo que aquí aparece en la pantalla para la ecuación 3. Ahora, ya tengo esas ecuaciones, estas tres. Lo que quiero obtener es una relación del voltaje B2, dejarlo en función del voltaje B1. Entonces tengo que desaparecer las corrientes I1 e I2. Tengo como incógnitas I1, I2, B1 y B2. Tengo 4 incógnitas y 3 ecuaciones. Entonces, pues no lo puedo resolver, pero sí puedo dejar una expresión donde aparezca solamente B2 y B1, sustituyendo algunas de esas en otra. Y lo que
aquí sigue es obtener esa ganancia de voltaje, y la ganancia de voltaje sería B2 entre B1, ¿sí? Esto que está acá, este voltaje, B1 y B2. Entonces vamos a obtener la relación B2 entre B1 para obtener la ganancia de voltaje. Y esto, ¿qué es lo que se propone? Que de la ecuación 1 y 3 se sustituyan en 2. Entonces, I1 la voy a colocar en 2. Y la 3, que es I2, la voy a colocar también en la 2. Así que I2 es igual a menos B2ZL, la coloco acá y ahí se puede ver, ¿no? Ahí se pueden ver las 3 ecuaciones de arriba y lo que estoy haciendo en este paso. Entonces, I2, que es es la ecuación 3 y ya lo estoy sustituyendo por menos B2 sobre ZL. Y luego, HF por I1 es la que tengo arriba, la ecuación 1, y simplemente estoy sustituyendo a I1 por la ecuación 1, que sería B1 menos HRB2 sobre HI. Y luego ya le sumo lo que falta de la ecuación 2. Entonces, si ustedes observan, al sustituir esas ecuaciones, la 1 y la 3, en la 2, ya no tengo ninguna corriente. Lo único que tengo son voltajes B2 y B1. Entonces, allí lo que hago es, lo voy a desplazar hacia arriba. Aquí voy a tratar de simplificar la expresión. Y pues multiplico por ZL para que me quede menos B2. Y al multiplicar por ZL también tomo el término HOB2 que está del lado derecho y lo paso al lado izquierdo. Y como multipliqué por ZL, me queda HFZL por B1 sobre HI, lo que está en el paréntesis, lo estoy desarrollando, menos HF sobre HI por ZL por HR por B2. Entonces aquí vuelvo a agrupar todo lo que esté afectado por B2, lo paso del lado izquierdo y estoy multiplicando también por HI. Entonces aquí sería HI por B2 menos HI, HO, ZL por B2. Y estoy pasando el término del lado derecho, HF, HR, ZL, B2, ya quité la HI y me queda igual a HF, ZL, B1, porque multipliqué por HI. Entonces aquí vuelvo a agrupar para tener como factor a B2 y del lado derecho me queda B1. Entonces, si divido B2 entre B1, pues esto que está entre corchetes lo paso del lado derecho y B1 lo paso del lado izquierdo, entonces ya me queda B2 entre B1. Así que con esta fórmula, esta es una expresión general, ¿sí? Esto que tengo aquí, tengo el valor de HF, que va a ser HFE. Esto era 755, ¿sí? O 756, ahorita lo checamos. El valor de... no es cierto. Esto sería el valor de HIE. Luego estaría el valor de HRE, el valor de HFE, que dijimos que era 399, y luego el HOE. Ahí
ahorita tomamos el valor. Entonces, déjenme. HRE era 10.7 por 10 a la menos 6. Y el otro era de 1.07 por 10 a la menos 4. 1.07 por 10 a la menos 4. Así, ya tenemos estos valores. Y nos faltaría la ZL, que dijimos que era el paralelo de 820 con 10K. Y esto, pues, si lo tomábamos del circuito, era 757.85. Así. Así que si ustedes sustituyen estos valores en esta expresión, ya podríamos saber cuál es la ganancia. Y con estos valores, el resultado lo podemos comparar con la simulación. Entonces, les pido por favor que póngale perdón. Aquí me equivoqué. Ya, gracias por la aclaración, Fragoso. Vamos a ponerle yo puse 399, es 299. ¿Sí? Entonces, aquí este valor es 299. Ya, gracias por la aclaración. 299 o 300 da prácticamente lo mismo. Gracias, Fragoso, por la aclaración. Entonces, jóvenes, con esto, el día de mañana, hagan este cálculo que tienen ahí en pantalla, tomen una captura y vamos a ver cuánto da este valor y lo comparamos con la simulación y sirve que obtenemos las otras expresiones para calcular impedancia de entrada e impedancia de salida. Que tengan buen día y continuamos mañana. Muchas gracias ahí por su asistencia y atención. Que estén muy bien, jóvenes. Muchas gracias, buenos días. Gracias, profe. Hasta mañana. Que estén bien. Bye. Hasta luego, profesor. Hasta luego.